Hola querido amigo, te saluda Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y te invito a que vivamos con alegría la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que para ello precisamente encontremos el motivo de nuestra alegría en la misma palabra del Señor. Quiero decirte, querido amigo, que hay que tomar en cuenta que estamos en este tiempo en donde la Iglesia nos recuerda que meditar la palabra de Dios, por lo menos durante media hora, nos puede ayudar a ganar la indulgencia plenaria. Así de que, dado que el Señor Jesús nos ofrece vida nueva y vida eterna con su resurrección, hoy también nosotros, viviendo o estando en las condiciones que la Iglesia nos pide, rechazo al pecado, confesión, comunión y, en este caso, reflexión durante media hora, podemos ganar la indulgencia plenaria. Ya sé que ciertamente tú me vas a poder decir, pero ahorita no me puedo acercar a confesar, no me puedo acercar a comulgar sacramentalmente. Es cierto, pero rechaza el pecado en tu vida y hagamos una comunión espiritual. Por eso vamos a vivir en este momento estas dos oraciones antes de introducirnos a la lectura de la palabra de Dios. Pon la mano en tu corazón. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón el haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a ti, Dios bueno, grande, todopoderoso, lleno de amor y de misericordia. Me pesa porque con mi pecado, aún mereciendo el castigo o el infierno, y he perdido el cielo, mucho más me pesa por haberte ofendido a ti, Señor. Sálvame, sáname, rescátame. Pero acepta, Señor, mi corazón contrito y humilde, que se vuelve hacia ti. Me hago el propósito de confesarme a la brevedad posible. Concédeme encontrarme algún sacerdote que pueda confesarme. Yo sé que tú me perdonas, Señor, y me das vida nueva y eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos esta comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real, verdadera y sustancialmente presente en la hostia consagrada. Te adoro aquí y en todos los sagrarios del mundo donde estás presente. ¿Cómo quisiera poder recibirte en estos momentos de manera sacramental? Pero ya que no es posible, ven espiritualmente a mí. Te recibo, Señor. Me abrazo a ti. No permitas que me separe de ti. Habiendo hecho oración, habiendo pedido perdón, habiendo hecho esta comunión espiritual, podríamos decir que nos preparamos para escuchar la palabra de Dios, con la paz que hay en nuestro corazón, con la seguridad de que Dios nos ama, que nos escucha, nos perdona. Ahora pongamos atención porque vamos a ir desglosando este fragmento del Evangelio de San Lucas, que está tomado, es una de las lecturas que la Iglesia nos propone para el Domingo de Resurrección. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo.
cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya 3 días que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, fíjense cómo este texto es tan bello, que voy a comenzar por el final, Este momento de encuentro, que es un momento festivo, de esos 2 hombres que al inicio del relato se nos dice que iban tristes y por lo mismo se estaban alejando de la comunidad. Y el relato concluye señalando que han regresado a la comunidad y que se encuentran con una comunidad que está alegre porque Cristo ha resucitado. Pero ellos también quieren compartir algo. Han tenido la experiencia de haberse encontrado con Cristo resucitado. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que vivir muy en particular en estos días. Y lo tenemos que hacer en casa, Lo tenemos que hacer con los del hogar. Ojalá esta meditación, pues sencilla, humilde, desde mis limitaciones y capacidades, la propongo para que disfrutemos de la alegría de la resurrección de Jesucristo. Hemos vivido la Cuaresma, es un tiempo penitencial. Decimos que es un tiempo de conversión, es decir, de un volvernos a Dios, porque nos encontramos con el Señor Jesús. Y encontrándonos con el Señor Jesús, entonces experimentamos cómo hay un cambio en nuestra vida. Y ese cambio nos llena de gozo, de alegría, modifica nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar, nuestras actitudes, nos ayuda a desarrollar habilidades, a reconocer capacidades que ahí estaban ahí, quizás algunas veces ocultas, o que ya las sabíamos, pero ahora las vamos a enfocar para compartir nuestra alegría, la alegría de Cristo resucitado. Pero para ello es muy importante que volvamos al inicio del texto del Evangelio. Fíjate cómo estos 2 hombres están tristes. Hoy hay muchas personas que están tristes. Verdaderamente hay quienes están perdiendo la fe. Y pues los podemos entender. Aquí tendremos que reconocer que quizás también de nosotros mismos de repente sentimos que lo que estamos viviendo es tan duro, es tan difícil. Quizás no me ha tocado o ya me sucedió algo.
Quizás algún familiar, alguna persona querida, cercana, se ha enfermado o está teniendo problemas económicos, ha perdido el empleo, algunos se han muerto. Es para mí estrujante escuchar a algunas personas que dicen: padre, es que 3 miembros de mi familia ya murieron. El de saber que hay niños que están quedando huérfanos. El de saber que hay tristeza y desesperación. Que de alguna manera los adultos tenemos toda una memoria histórica de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y tenemos una fortaleza, cosa que no ocurre con muchos jóvenes. Ciertamente, cuando pienso en los jóvenes, puedo reconocer que en el caso de ellos, su tristeza es grande porque no tienen experiencia de vida, experiencia de fe. Y pues ciertamente a ellos se les proyectó hacia el triunfo, hacia el éxito, como un estilo de vida, a vivir el momento, el placer, la sensualidad, la diversión, la tecnología, la posibilidad de viajar, el éxito económico. Y ciertamente muchos de ellos crecieron pensando que no necesitaban de Dios. Nada les hablaba de Dios. Y por otro lado, las ideologías que hay a nuestro alrededor, pues vendían la idea de que se puede creer en Dios y no necesitarse de la iglesia. Se puede creer en Dios y no necesitar en Cristo, al cual muchas veces solamente lo reducían como un gran pensador o a lo sumo quizás un chamán. Sí, a eso denigraban la figura de Jesús. Y si pensamos en los niños que como parte de su proceso de sociabilización necesitan la caricia de los padres, de los tíos, de los abuelos, jugar, encontrarse con otros niños, situaciones duras, tristes que se van viviendo. Y esto podríamos llamar las encrucijadas de la vida. Aquellos hombres de Emaús, que iban rumbo a Emaús, tenían de qué hablar, tenían sus motivos de tristeza, sus esperanzas habían muerto. Y lo señalan con mucha claridad. Ellos pensaban que en Jesús había un libertador, alguien que iba a quitarles el yugo del imperio romano. Están tristes, están decepcionados. En aquel en quien habían puesto su confianza, lo han matado. Pero ellos también han perdido su confianza, la confianza en sí mismos. Por eso van tristes. Y lo que a veces ocurre, querido amigo, no sé si alguna vez te ha sucedido que estás triste, te encuentras con alguien que también está triste y entonces juntos, ¿verdad? En lugar de ayudarse, de darse ánimo uno al otro, pues simplemente, sí, todo está muy mal, todo está muy triste, deprimiéndonos. Lo interesante del pasaje es de que en medio de esa encrucijada de la vida, en medio de esas tristezas, se les aparece un hombre, un desconocido. Nosotros ya sabemos quién es. Que curiosamente no los regaña, ni les dice: oigan, están mal. Hay 3 palabras que yo quiero señalarles o comentarles. Una de ellas es antipatía, me cae mal. Otra de ellas es simpatía, me cae bien. Y entonces, bueno, pues llega un extraño, no sé cómo habrán recibido ellos a Jesús, que no ve mi pena, mi tristeza, ¿qué me quiere decir? O, ay, qué bueno que por lo menos alguien más se compadece conmigo, tráetelo a ver si también lo metemos en el círculo de los que estamos tristes. Pero Jesús se manifiesta empático, ¿sí? Empático, porque, insisto, no los critica. Les pregunta: ¿de qué hablan? ¿De qué vienen hablando? Se mete en su conversación de una manera magistral. No como el que sabe, sino como el que está interesado en el otro. Para poder vivir la resurrección de Jesucristo, es muy importante que nosotros tengamos esta relación con Él. Que dejemos
que venga a nuestra vida y le platiquemos lo que sentimos, cómo estamos, cuáles son nuestras penas, cuáles son nuestras cuitas, cuál es la causa de nuestra tristeza. Murió algún ser querido, hemos perdido un empleo, he pecado, he fallado, me siento triste, me siento solo. Platícale todo lo que tú quieras a Jesús, como lo hicieron esos hombres. Y algo que es muy interesante es de que el Señor Jesús les invitó a que reflexionaran sobre la Sagrada Escritura. ¿Tú te has puesto, por ejemplo, a hacer oración con los salmos? O, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, ¿te estás dando cuenta qué importante es conocer la palabra de Dios, escucharla, interiorizarla, meditarla y sacar un aprendizaje para que nuestra vida sea mejor? Sí, porque la palabra de Dios no hay que leerla como si fuera una novela o una palabra dicha por un político o un artista, sino como lo que es la palabra de Dios. Bueno, yo sé que también hay algunos que estudian la palabra de Dios como teólogos, como filósofos, ¿sí? Como personas que se ponen a distancia. Quizás estos hombres de Emaús eran judíos, conocían la Sagrada Escritura, pero no la habían hecho vida. Cuando el Señor Jesús comienza a decirles que era necesario que Él sufriera para poder redimir a la humanidad, es cuando también nosotros comenzamos a comprender cómo la pasión del Señor Jesús, su pena, su dolor, hace que también nuestra pena y nuestro dolor pueda cambiar. Hacen que también nuestra pena y nuestro dolor tenga un sentido nuevo y diferente. Porque Él, siendo Dios, se compadece de nosotros, vive lo que nosotros, o experimenta lo que nosotros experimentamos, y nos entiende y nos comprende y nos da esperanza. Porque con su pasión ha venido a decirnos que no estamos solos. Con su pasión ha venido a mostrarnos cómo el amor de Dios es misericordioso, su amor es misericordioso y nos acompaña siempre y está al lado de todos, especialmente del que sufre. Pero la pasión del Señor Jesús le llevará también a la resurrección. Es necesario que Jesús muera para resucitar. De esta manera, entonces, en nuestra pena, en nuestro dolor, tenemos una esperanza. Las cosas podrán ser mejores. Pero nuestra esperanza no solamente es en que vamos a mejorar en lo material, en esa consecución de acontecimientos alrededor de nuestra vida que transformarán nuestra pena y nuestro dolor en alegría, en gozo y en paz materiales, sino que abriendo nuestro corazón a Dios, tendremos un gozo y una alegría y una paz que nada ni nadie nos puede quitar, porque provienen precisamente del Señor, de Dios. Bien, la Sagrada Escritura, yo me atrevería a decir, fíjate, una tristeza, un interés que el Señor Jesús suscita en ellos, la palabra de Dios como un elemento muy importante que invita a un cambio de vida. Pero el Señor Jesús es un caballero, a nadie le impone la fe. Ha invitado a que se conozca la palabra de Dios y hace como que se van cuando está cayendo la tarde, cuando llegan a un lugar seguro, cuando ya tuvieron una cierta paz. Estos hombres le dirán, no, quédate con nosotros, nos interesa lo que estás diciendo. El Señor se queda y vivirán una experiencia que es hermosa. El texto que yo leí no me gusta del todo, porque dice, y partió el pan. Otros textos dicen, fraccionó, en la fracción del pan. Y es de que ese es el primer nombre que recibió la Eucaristía. No sé, seguramente que estos hombres de Emaús estuvieron también en la última cena y recordaron la fracción del pan de la última cena. Y recordaron las palabras del Señor Jesús, es mi cuerpo, es mi sangre.
y comprendieron que en la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía, estaba el Señor. Su corazón se llenó de gozo, pero Él desapareció. Pero no la alegría que Dios dejó en su vida. Por eso, aquellos que iban tristes, que seguramente lo que iban platicando, apesadumbrados, se nos dice que regresaron entonces a donde estaban los 12, a donde estaba la iglesia, a donde está Pedro. Y entonces no cayeron en la trampa de aislarse, sino entendieron que para encontrar a Jesús es necesaria la comunidad. Ellos llevaban una buena noticia, querían compartir esa buena noticia. El Señor se los ha manifestado. Mira, ya nos habían dicho que se le había aparecido a unas mujeres, pero no les creímos. Pero ahora que tenemos esta experiencia, nosotros queremos atestiguar que el Señor ha resucitado y que lo reconocimos en la fracción del pan. Cuando lleguen a la comunidad, ahí donde están los 12, donde está Pedro, se reafirma la fe. Fíjate qué regalo tan grande lo que nosotros recibimos en la resurrección cuando abrimos nuestro corazón a la resurrección de Jesucristo. Sabemos que entonces hay un cambio de vida porque nos encontramos con el Señor. Un cambio de vida que llena de gozo, de alegría y de paz nuestro corazón. Y para que no sea solamente como flor de un día, algo pasajero, necesitamos leer la Sagrada Escritura. Necesitamos participar de la Eucaristía y necesitamos de la comunidad, de la iglesia. Ciertamente, aquí, bueno, estamos con la pandemia. Yo diría, la iglesia, la encontramos a través de estas redes sociales. 2, la encontramos en la familia. Ojalá la fe la podamos vivir en la familia. Recuerda que la familia es definida precisamente como la iglesia doméstica. Pero también encontremos a Dios, a Jesús en la comunidad parroquial. Acércate a tu párroco. No sé si en tu comunidad parroquial están transmitiendo la misa a través de las redes sociales. No sé si hay alguna misa presencial que está teniendo el sacerdote o tengas manera de comunicarte con él. Pero búscalo y a él y a todos los que están a tu alrededor, diles: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y al hablar entonces de los medios de comunicación, al hablar de la parroquia, bueno, pues yo estoy en Arquidiócesis de México, yo diría compartiendo la alegría con la comunidad diocesana o arquidiocesana. Siéntete parte de tu comunidad parroquial, de tu diócesis. Y qué alegría y qué gozo, queridos amigos, cuando sabemos que nuestra fe nos lleva a estar unidos a Cristo a través del Papa. Bien, ahí están estos que yo llamaría regalos que nos da Cristo resucitado para que vivamos con intensidad nuestra fe. La Sagrada Escritura, los sacramentos, en particular el de la Eucaristía, y la iglesia. La iglesia que es comunidad de amor. La iglesia que se concretiza en tu familia, en tu parroquia, a través de estos medios, en tu diócesis y en la iglesia en el mundo entero. Pero, ¿sabes? Lo más importante es de que tú sientas en tu corazón ese encuentro con el Señor Jesús. Y que entonces tengas también con la Sagrada Escritura, con la Eucaristía, con la iglesia, la comunidad, el espíritu misionero, el ímpetu misionero. Esto es muy importante en el fragmento que acabamos de escuchar. Aquellos que iban tristes, malas noticias, iban platicando, pero han encontrado a Cristo y tienen la buena noticia de poder decir: Cristo ha resucitado. Y esto es lo que yo te digo, querido hermano, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y tú podrás experimentar cómo el Señor Jesús resucita en ti o te resucita a ti cuando abres tu corazón a Él. Hemos comenzado esta pequeña reflexión haciendo un acto penitencial, una comunión espiritual. Bueno,
pues ahora digamos, Señor Jesús, te necesito. Yo te abro las puertas de mi corazón. Te declaro mi Rey, mi Señor, mi todo. Lléname de tu gracia, de tu paz, de tu amor. Derrama tu espíritu en mi corazón, que eso me basta. Querido amigo, vivamos con entusiasmo este tiempo de la Pascua del Señor. Vivamos con entusiasmo la resurrección del Señor Jesús. Con gusto te doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.